Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos nuevamente en otra conversación en este ciclo de Humberto Maturana y los sistemas sociales. Esta ya es el cuarto invitado que tenemos en este ciclo, que la verdad que ha sido maravilloso. Así que estamos hoy día con sociólogo, antropólogo, doctor en sociología, pero yo no lo quiero presentar más, a Marcelo Arnold Catalifó. Así que bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por darnos tu tiempo a este ciclo de conversaciones. Creo que me voy a generar expectativas, aunque Maturana siempre dijo que no hay que generarse expectativas de las cosas, Claro. pero bienvenido. Así que cuéntanos un poco, antes de arrancar con la conversación, en qué estás, qué es de tu vida académica y en qué estás ahora. Así que bienvenido a este ciclo de conversaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, por la oportunidad. Correcto lo que decía el profesor Maturana, no hay que generarse muchas expectativas porque las expectativas generan grandes frustraciones también, ¿no? Sí, exactamente. Hay que acomodar. Muy bien, mira, primero que nada, si tú quieres que yo me presente, lo primero que tengo que decir que soy profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy Made in Universidad de Chile. Wow, muy bien. Totalmente. He trabajado en muchas otras universidades con mucho gusto y con mucho aprecio, por cierto, pero no he dejado la Universidad de Chile desde que entré a estudiar antropología hace ya algún tiempo atrás. Mira, para los que no me conocen, que debe ser la mayoría, ¿no? Yo soy antropólogo, soy doctor en sociología, estudié en Alemania con el profesor Nicolás Luhmann, por ahí por la década de los 80, y mis áreas de especialidad y de mis intereses han ido evolucionando en general, pero siempre entroncándose con la aplicación o la aplicabilidad de la teoría de sistemas a diferentes ámbitos. ¿Qué ámbito? Ambiente, exclusión social, movimientos sociales, organizaciones. Y en los últimos años, yo diría 10 años, en el último decenio, he orientado mucha investigación de carácter empírico sobre las grandes transformaciones sociodemográficas. Mm. Ese ha sido como mi último nicho, mi cable a tierra empírico. En el camino, por cierto, me he dedicado a la teoría social, a la teoría sociológica, a la epistemología y a la metodología, la cual enseño, ¿no? en mi universidad he tenido la fortuna de enseñarlo también en otras partes. Eso diría yo, sería simplificadamente cómo me autodefiniría para estos fines, por cierto. Muchas gracias. Creo que entonces eh, tienes dos cosas maravillosas, que una es que estudiaste y conociste a Niklas Luhmann, estuviste con él, trabajaste con él, y también estuviste y trabajaste, porque obviamente yo investigué algo, ¿cierto?, de tu vida, ya has contado un par de anécdotas, historias, y también con Humberto Maturana. Tuviste la suerte, la oportunidad de haber trabajado con los dos o de haber conversado con los dos y a los dos haberlos conocido, que tienen mucha relación ambos, ¿no? Y vamos a ir conversando acerca de esta relación, no sé si de dulce o de agraz, pero sí de interesante y de tensionante también, quizás en algún minuto. De todas maneras, muy interesante. Entonces, si quieres, comenzamos con algo le hemos preguntado a los diferentes conversadores, porque no sé si esto, yo no me siento entrevistador ni periodista, pero Claro, ¿cuál ha sido tu relación con Maturana? Varela también, y la autopoiesis a veces no hay que dejarlo de lado, ¿cierto? por supuesto, claro. Ayer o ayer estuvo de aniversario de nacimiento, ¿cierto? Creo que también es el Día de la Neurociencia. Sí, Pancho. ¿Cuál ha sido tu relación con Maturana, con Varela y la obra que de ellos dos? Claro, mira, yo te voy a contar lo siguiente, cosa que me ha tocado hacerlo, eh, por suerte para mí, a pesar de que el evento de una u otra manera es penoso, el fallecimiento en Maturana hace tan poco Ujú. tiempo atrás, ¿no? Por lo tanto, he recordado mucho todos mis encuentros con Humberto Maturana. Yo te quiero decir y aprovecho a contar que gran parte importante de mi vida académica fue entrelazada con Humberto Maturana. Mm. Ya por los años, fines de los años 70, yo me recuerdo que recién egresado de antropología de la Universidad de Chile, eh,
por ahí, por el 78, 79, yo me acuerdo que por invitación de un profesor, de un gran profesor mío, un antropólogo que se llamaba Michel Romier, y su esposa, la María Victoria Fernández, me invitaron a escuchar a Maturana, y me hablaban Mm, mucho de él, ¿ya? Y yo me fijé que ellos tenían una especie de círculo, estos profesores, estos antropólogos, ya que eran habían sido profesores míos, tenía una especie de círculos con algunos compañeros míos y estudiantes alrededor del que llamaban al maestro. ¿Ya? Y el maestro era Humberto Maturana. wow. Así que yo me sentí súper contento, estamos hablando de la década del 70, fines de los 70, me sentí súper contento porque me sentí como elegido dentro de un grupo selecto, ¿ya? Para ir a escuchar a este gran profesor. Me acuerdo que muchas de las charlas y conversaciones con Maturana se realizaban en la Facultad de Ciencias, que quedaba bien aledaña donde nosotros estábamos, en unos galpones, se llamaban barracas. En realidad eran galpones tabicados, ¿no? Y ahí habían de repente salones, qué sé yo, y ahí se colocaba Humberto Maturana a dar fundamentalmente charlas y conferencias en la Facultad de Ciencias. Y también Mm, habían otras charlas en la misma época bastante sofisticadas que eran en el Goethe-Institut, que estaba en el centro de Santiago, en la calle ok. Merced, si no me equivoco, donde existían personajes de distinto, yo no los conocía, de distinto pelaje, yo diría, ya todos muy serios y todos admirando mucho a Humberto y Humberto ahí con sus características, ¿no? Que me llamaron desde el principio mucho la atención, muy seguro de sí mismo, muy enérgico y sobre todo la pinta de Maturana, ya ¿Cierto? que me hacía acordar, yo en ese momento era ayudante, un jovencísimo profesor de la Universidad Católica, jovencísimo en ese momento. Y yo miraba a Humberto Maturana y decía, este tipo se parece a Einstein, Sí, ¿ya? es lo mismo. Chascón, qué sé yo, etcétera. Pero yo solamente miraba y escuchaba las preguntas y veía la admiración que había sobre él, pero yo creo que no lo entendía mucho, o más bien no lo entendía, esa es la verdad. Y quiero decirte, Cristian, algo que he dicho en otras ocasiones en estos días y que me llama la atención, que no me gustaba del todo el discurso y la disposición de Humberto Maturana en esos momentos. Mm, De hecho, me parecía que su lenguaje era muy circular. Realmente no comprendía yo mucho todo eso, ¿no? Todo lo dicho es dicho por alguien, la recursividad de la recursividad, como que sentía yo, jovencísimo, como que eludía el bulto finalmente. Debo decir que era absoluta ignorancia de mi parte, sí. por si acaso. Y lo segundo era algo que yo tenía muy metido en la cabeza y que de cierta manera lo sigo teniendo un poquito más matizado ahora, que yo era muy distante y me ofuscaba mucho que profesionales e investigadores de otras disciplinas hablaran sobre fenómenos sociales y culturales con soltura de cuerpo. Mm, A eso yo lo llamaba, bueno, se llama técnicamente reduccionismo, por cierto, ¿no? Pero en ese momento yo encontraba de que se sobrepasaba el biólogo al hacer consideraciones sobre la sociedad y la cultura. Y en ese sentido como que tenía una mirada más crítica que mis amigos y mis amigas con respecto a Maturana por esos hechos. Aunque me hacían sentido muchas cosas que decía, sobre todo en el campo de la antropología biológica, que nosotros los antropólogos estudiamos también algo de biología, ok. y ahí yo había leído y admiraba mucho un antropólogo de la Universidad de Princeton que se llamaba Ashley Montagu, que falleció hace algunos años atrás, que había mucha similitud en esto que más adelante a lo mejor te podría hablar, ¿no? De esta antropología de Maturana sobre el amor, ¿ya? Que en ese momento Mm, también Maturana hablaba algo sobre el respecto. Entonces encontraba como que había una suerte de sincronía. Bueno, así que lo conocí muy tempranamente y posteriormente ya un poquito más maduro intelectualmente, a través de Darío Rodríguez, me acerqué mucho más a Maturana. Darío Rodríguez, al cual tú conoces ya y todo, sí. y es muy conocido, ya un renombrado sociólogo y teórico de sistemas, ¿no? Muy admirable.
Darío Rodríguez como que lo conocía mucho a Maturana, asistía a un seminario, si no me equivoco, semanal con él. Me contó, sí, Después que todos Darío los estudió, martes. algo así, ¿no? Después que Darío estudió con Luhmann, es decir, posterior a Sí. Luhmann, Darío ingresó de cierta manera al conocimiento de Maturana y una cercanía. Fueron muy amigos Darío con Maturana. Me acuerdo que Maturana lo citaba en sus textos, lo citó en varios textos. ¿Ya? Mm. Las consideraciones de Darío Rodríguez, y también trabajó mucho con Darío en conferencias, charlas, qué sé yo. Y yo, como era muy amigo de Darío y de cierta manera discípulo de él también, él me arrimó ahí y me trasladó también como en equipaje y todo, y participamos en una serie de cosas con Humberto. Yo, obviamente, muchísimo más pasivo, ¿no? Después de eso yo me fui a estudiar a Alemania, ¿no? Y claro, me sirvió mucho toda esta relación con Maturana, porque en Alemania Maturana era bastante conocido, gracias a Luhmann, fundamentalmente. ¿Sabe qué? Perdón que te interrumpa porque Darío me contó que conoció a Maturana por Luhmann. Claro, seguro. Porque Luhmann, cuando vuelve Darío en el año 81, creo, por lo que 81, claro. cuando vuelve Darío a Chile, Luhmann le envía un artículo que escribió, que está aquí, siempre lo presento, que está aquí, Autopoiesis de Acción y Entendimiento Comunicativo. Este libro que, Comunicativo, claro, famosísimo, sí. exacto, que lo escribió, en la introducción la escribió Darío, y se lo envía a Luhmann, y Luhmann va, o sea, y Darío Rodríguez va y se lo lleva a Morandé, le dice, oye, ¿tú conoces a este gallo? Maturana será un gallo de otro. No, le dice, si este es profesor, es biólogo y está aquí en la Universidad de Chile, allí en las barracas, y lo fue a ver, y ahí, claro, Darío me contó que después todos los martes en la tarde iba a conversar. Y Darío, es feo hablar de los que no están, pero no estamos hablando nada malo de Darío. Y No, Darío me dice que aprendió algo maravilloso a Maturana cuando le dice, Darío Rodríguez le dije, vengo a aprender de la autopoiesis contigo. Él dice que él entró tuteándolo así de entrada, me contó. Y Maturana le dice, yo no te voy a enseñar de la autopoiesis. ah, ¿Pero cómo? Le dice, no, pues, yo te voy a generar las irritaciones para que tú generes tu propio aprendizaje. Y ese fue el primer golpe que le da Maturana a Darío Rodríguez en el claro. ámbito del conocimiento, y el wow, dijo este gallo, dijo, no, es de otro nivel, No, es de otro nivel. seguro que ha sido de esa forma. Pero posteriormente o prontamente la relación que podría haber sido asimétrica en ese momento entre Darío Rodríguez y Humberto Maturana se hizo más simétrica. Porque te digo que me consta, fueron muy amigos, ya fueron muy cercanos, ¿ya? Y había una citación mutua muy permanente durante largo tiempo. ¿Ya? Bueno, Ah. esa es como mi historia. Entonces, mi entrada por Maturana es primero Maturana y después Luhmann. Y como te decía, eso me sirvió mucho cuando llegué a Alemania, porque Maturana era bastante conocido y había mucha expectación ya con respecto a él. Ya, y me preguntaban mucho sobre Maturana, ya, bastante. Y yo me sentía muy contento porque algo sabía, ¿no? Sobre eso. Y no sé si tú sabes, o Darío lo comentó en tus entrevistas, que Maturana fue a Bielefeld a través de una invitación de Luhmann Uh-huh. a realizar un seminario y estuvo un par de semanas en Bielefeld mientras yo estaba. ¿Ya? Yo estudié en Alemania entre el año 83, más bien entre el año 83 y el año 88 aproximadamente, y Mm. el profesor Maturana, que les comentaré, le llamaba así, el profesor Maturana debe haber estado ahí por el año 86 más o menos, él fue con su esposa y Beatriz French en ese momento, que falleció antes que él, ¿eh? Mm. Y ahí yo tuve un acercamiento mucho más directo con Maturana, porque Maturana era un tipo bastante sencillo, bien coloquial, íbamos a almorzar a la mensa, se llama el casino, en ¿Ya? alemán se dice mensa, el casino de los estudiantes y los profesores, y ahí tuve oportunidad de conversar muchas veces ya de cosas más personales, ¿ya? Y sobre todo la actividad que yo estaba desarrollando en la Universidad de Bielefeld con Luhmann concretamente.
Y aprovecho también de decirte que esto es bien interesante, porque esto Dale nomás, es el dale. tema de los encuentros y desencuentros, que ya desde ese momento Maturana me planteaba su distanciamiento de la interpretación y del manejo por parte de Luhmann de su teoría. Mm. Incluso me sugirió a mí, cosa que lo hizo con otras personas, también tengo entendido, Humberto me sugirió de que quizá era necesario hacer una sociología de una manera distinta. ¿Ya? Una sociología muy parecida a su teoría, por supuesto. Es que yo creo que eso, no sé, yo he estudiado durante 15 años a Maturana y no lo digo porque eso me dé Sí, claro. soporte de conocimiento, más bien siempre digo, me demoré como 15 años en entender la autopoiesis y todavía me pego cabezazos con eso. Claro. Pero, o sea pero hay un texto de Maturana que escribió en el año 85 que se llama Biología del fenómeno social. Sí, sí, sí. Y ese primer texto parte diciendo, sin analizar el texto, ¿cierto? Porque voy a leer solo quizás las dos primeras líneas para enganchar con la pregunta. Dice, los seres humanos somos seres sociales. Vivimos nuestro ser cotidiano en continua imbricación con el ser de otros. Entonces, esto de que quizás yo lo vi en una conversación que tú tuviste con Aldo Mascareño, quizás Maturana nos dijo que los sociólogos no deberían existir, más o menos, no sé si te acuerdas que deberían dedicarse a escribir literatura clásica o algo así, o narrativa, pero ¿cuál fue el aporte de Maturana a las ciencias sociales o a las ciencias humanas, pensando siempre que él, creo yo, ahora con esta conversación que tú estás presentando hoy día, reflexiono y digo, quizás Maturana siempre dijo, épale, lo social no es de la sociología, lo social es de la biología. Claro. Entonces, ¿cuál fue el aporte o cuál crees tú que es el gran aporte que ha hecho o los diferentes aportes que ha hecho Maturana a las ciencias humanas o a las ciencias sociales? No sé si desde la biología o desde la propia Sí, sociología. sí, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que el aporte, así como lo he recibido yo, el aporte de Humberto Maturana a las ciencias sociales fue hecho indirectamente a Uh -huh. través de lo que sí fue, digamos, el efectivo y rotundo aporte de Humberto Maturana, que está dirigido a la innovación que hizo en la teoría de sistemas. Ok. ¿Ya? Eh, digamos lo siguiente, Maturana entrega o produce un armazón teórico, una arquitectura teórica sólida, contundente, tremendamente robusta, que revoluciona la teoría de sistemas. La teoría de sistemas como teoría inter y transdisciplinaria, por Uh cierto. -huh. ¿Ya? Y a través de esa revolución ingresa a las ciencias sociales. Ingresa fundamentalmente a través de Luhmann, pero no Uh -huh. exclusivamente a través de Luhmann, ¿eh? Ingresa a través de Luhmann. Me explico. La teoría de sistemas prematurana está, en el buen sentido de la palabra, entrampada con la conceptualización clásica de la teoría general de los sistemas abiertos y adaptativos. Sí. ¿Ya? Ok. Aquella que nosotros entendemos muy bien y que todavía se enseña porque es muy relevante y es muy explicativa. Es como enseñar a Newton en física, Uh se -huh. enseña mecánica clásica. Y es muy relevante, y la teoría general de los sistemas abiertos y adaptativos está a ese nivel de profundidad y robustez. Pero estaba de cierta manera encajonada esa teoría o esa perspectiva en el modelo input-output retroalimentación, Uh en -huh. el cual le daba primacía al entendimiento del comportamiento de los sistemas a la condición adaptativa al entorno. Y lo que hace Mm. Maturana es disparar, por decirlo así, una contundente construcción teórica en la cual da un vuelco a la mirada. Y ese vuelco a la mirada se dirige hacia las operaciones mediante las cuales se constituyen los sistemas. Cosa que no era descuidada por la teoría general de los sistemas, era conocido, los cibernéticos conocían ya eso, hablaban de autoorganización, autoestructuración, etc. Ya conocían, pero no lo habían perfilado de una manera tan precisa como Maturana lo perfila con su teoría de la autopoiesis. Ahora, ese cambio en la teoría del sistema
es el cambio que observa, por ejemplo, Luhmann, que ya estaba trabajando teoría de sistema. Luhmann no es un teórico de sistema, es un sociólogo, ¿ya? Pero Luhmann estaba trabajando instrumentalmente la teoría de sistema y acercándose a ella para comprender la sociedad, pero estaba desarrollando unos conceptos que de cierta manera eran imprecisos para él, para Luhmann. Concretamente el concepto de autorreferencia. Y cuando se encuentra Luhmann con Maturana, ¿ya? Se encuentra por primera vez de una manera clara, y precisa, esto yo también lo conversé con Luhmann, ¿no? Se encuentra de una manera clara y precisa y sintética con un concepto, ¿ya? Que aprovechaba al máximo la noción de autorreferencia tal como Luhmann lo concebía para los sistemas sociales. Es decir, que los sistemas sociales no solamente se autoorganizan, se autoestructuran, sino que los sistemas sociales autoproducen, ¿ya? Sus componentes, a través de sus componentes. Y eso, adivina qué nombre tiene. No es autorreferencia, eso es autoproducción. Autoproducción, Léase perdón. autopoiesis. ¿Ya? Ese es un concepto sintético. Y de ahí aparece ese primer artículo que se llama Autopoiesis, comunicación y entendimiento Acción, comunicativo. sí, autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. Claro, el año 82, algo así. Sí. Acuérdate que Maturana ya había escrito sobre autopoiesis el año 72, hace 10 años Sí, antes. ¿Eh? exacto. Ese es el primer artículo importante de Luhmann donde aparece el concepto de autopoiesis. ¿Ya? Eso el año 82, 83 debe haber sido. Entonces ahí, ¡pum!, se agarra. ¿Ya? Entonces, digámoslo de cierta manera, el aporte fundamental de Humberto Maturana está hacia la conceptualización teórica sistémica. Y de ahí rebota, por llamarlo de alguna manera, sí. dentro de las ciencias sociales para las cuales los elementos sistémicos, los conceptos sistémicos le eran relevantes. Ese es el acercamiento de Luhmann, ¿ya? Diría yo, en mi impresión. Por lo tanto, lo más valioso para mí, y seguramente para Luhmann, y seguramente para los sociólogos sistémicos luhmannianos, lo más valioso es el aporte hacia la teoría de sistema, más que la sociología o la antropología maturaniana. ¿Ya? Que tiene otras características, ¿ya? Que a lo mejor podemos hablar también sobre ello, es de lo más entretenido porque es que eso es no lo una había faceta. escuchado, no lo había escuchado yo, de verdad, nunca lo había escuchado, la sociología maturaniana. Claro, Maturana, si quieres hablamos de eso, ¿ya? Entre paréntesis. Sí. Maturana no solamente desarrolla una concepción de la vida a través, una explicación de la vida, perdón, una concepción, una explicación de la vida a través de la teoría de la autopoiesis. No solamente elabora o refuerza la epistemología constructivista a través de sus nociones del observador, ¿ya? Y del problema de la objetividad, sino que Maturana también construye una suerte de sociología o antropología. Es decir, construye una explicación de lo social y de lo cultural. Y cualquier persona que haya leído Maturana lo puede identificar, pero aquí yo lo estoy desglosando, lo estoy separando. ¿Ya? Primero que nada, para Maturana, que es un biólogo, y eso cuesta entenderlo, en un principio cuesta entenderlo, las interacciones entre los seres humanos forman parte del fenómeno biológico. Sí. ¿Ya? Normalmente nosotros entendemos que eso no forma parte del dominio de lo biológico, pero para Maturana forma parte del dominio de lo biológico. Por lo tanto, todo aquello que surja de las interacciones humanas puede darse cuenta mediante una conceptualización biológica. Y ahí Maturana es muy, muy coherente. Bueno, si eso es así, la pregunta que hay es, ¿cómo explica el biólogo Maturana la sociabilidad humana? Y ahí empieza esta arquitectura antropológica y sociológica, que tú la has escuchado y todos los que nos escuchan y conocieron a Humberto y conocen su obra lo saben, ¿ya? Para Maturana, lo social se forma o se constituye a través de interacciones recurrentes.
¿Ya? Saltémonos del tema, no nos saltemos, sino que consideremos que hay una deriva ontogénica y filogénica con respecto a interacciones recurrentes. Primera observación. La segunda observación, que ya da cuenta del carácter biológico de su explicación, es hacerse la pregunta con respecto a qué motiva esas interacciones recurrentes y dónde se asienta la motivación para esas interacciones recurrentes. Para un sociólogo común y corriente, no sistémico, va a decir a través de la dominación, a través del consenso, a través del liderazgo, a través de la imitación, va a decir todo eso. Maturana no va a decir eso, sino que va a decir que el impulso básico que posibilita estas interacciones recurrentes se llama amor. ¿Ya? Pero el amor, como todos sabemos, ¿ya? No es lo mismo en la biología que el amor de las parejas de amantes, que ese es otro problema, ¿ya? O de lo amoroso que es uno con su familia y con los amigos, es otra cosa. El amor es una emoción, y esa emoción, ¿ya?, forma parte de los recursos que tiene nuestra especie y que lo ha constituido filogenéticamente y que le ha permitido su, entre comillas, porque no es una palabra maturaniana, le ha permitido su adaptación, su sobrevivencia. Por lo tanto, está instalado en nosotros, no como una decisión, sino que está instalado en nuestro cuerpo, definitivamente. Es una emoción. Wow. ¿Okay? No es un consenso. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una explicación muy, muy interesante con respecto a cómo se forma lo social. Lo social ocurre a través de interacciones y esas interacciones son motivadas por una emoción que se llama el amor. Y mientras el amor sostenga y reproduzca las interacciones sociales, lo social se mantiene y se reproduce. Todo lo que sigue ya lo conocemos en Maturana de una manera importante, que es hacerse preguntas que también tienen el aroma biológico, que es acerca de cómo se conserva, cómo se gatilla el amor dentro de la especie humana. Y a ti te resonará el nombre Instituto Matrístico, ¿no? Absolutamente. Te resonará la noción de matrística, ¿no? Absolutamente. Te resonará la idea y esa importancia que le da Maturana a la relación de la madre con los hijos, ¿no? Y la aceptación mutua que tienen eso. Bueno, eso no es sociología, ni es psicología, ni es antropología. Es una explicación robusta, sólida, consistente y biológica con respecto a la sociabilidad humana. ¿Cuál es el problema de Maturana ahí? Porque uno puede decir, hasta ahí estamos estupendo, y en realidad yo lo encuentro muy lindo, ¿ya? Hasta ahí estamos. ¿Cuál es el problema? Que el problema en la explicación maturaniana es que no todas las interacciones humanas aparentemente están sostenidas a través de la emoción del amor, sino que muchas veces están sostenidas en bases a propósitos que contradicen la aceptación del otro, el amor. Por ejemplo, las relaciones de dominación, concretamente las relaciones de trabajo, que Maturana las deja fuera de lo social. Absolutamente. Porque, y obviamente los deja fuera de lo social, y es muy razonable lo que está haciendo, porque indudablemente están planteando una contradicción o un conflicto entre lo que es, ¿ya?, lo sustantivo y lo social, que es la aceptación del otro. ¿Ok? Pero eso, ¿para quien maneja algo de sociología o de ciencias sociales? Implica que todo un enorme campo de lo social quedaría, en el fondo, ni siquiera como asocial, sino que antisocial. Absolutamente, sí, encuentro toda la razón. Salvo que ampliáramos, esto estoy siguiendo la antropología y la sociología maturana, salvo que ampliáramos de tal manera la noción de amor, que incluso castigar al otro fuese amoroso. ¿Ya? Lo cual no es nada extraño, ¿no? Entre paréntesis, en el lenguaje común y corriente de las estructuras del inconsciente freudiana y todo ese gran relato, que también es enorme, que es apasionante, en ese gran relato pareciera ser de repente que algunas cosas importantes que uno hace no sabe por qué las hace. O las hace con muy buena intención, pero no es eso, ¿ya? Su consecuencia, aunque sí podría ser su propósito. Por ejemplo, uno puede pegarle a sus hijos ya para que sean grandes personas a futuro. Es decir, las hace por amor.
En Es un definitiva, ejemplo, entonces, sí. si nosotros ampliamos tanto la conceptualización de amor, a lo mejor podríamos seguir con toda esta historia, pero indudablemente sería probablemente, como te dijera, bastante poco útil el trabajo. Entonces, Mm, digámoslo de alguna manera, la sociología y y la antropología maturaniana es bien consistente, es bien biológica, pero es para los cientistas sociales tiende a ser bastante limitada. ¿Ya? Y también permite explicar, o reduccionista, y también permite explicar por qué Maturana siempre y consistentemente, de cierta manera, no le dio espacio a las ciencias sociales, ¿ya? En términos de que las ciencias sociales tuvieran un espacio autónomo o un dominio propio, ¿ya? Más allá de consideraciones éticas. En otras palabras, más allá de que las ciencias sociales estudiaran con mayor detención de qué manera puede detenerse esta tendencia humana, que hasta el momento no está muy bien explicada, de atentar contra su propia especie y su propia evolución. ¿Ya? Yo creo que Maturana dejó el espacio a las ciencias sociales para que estas fueran unas ciencias sociales éticas, algo así, ¿eh? Como que dieran pautas de la buena sociedad, por decirlo de alguna manera, pero de ningún modo las ciencias sociales tal como las conocemos habitualmente. Perdón, mm. puede parecer para quien escucha esto que estoy haciendo una crítica a Maturana y que de cierta manera estoy dejando en un lado como muy extravagante, ¿eh? Medio New Como, Age, así, medio New Age, medio claro, hippie, claro, así como que el Nuevo amor, Age. no, Sí, y no es así, no, ¿no? Quiero decirlo rotundamente, no es así. ¿Ya? Hay una consistencia en lo que está señalando Maturana de principio a fin. El problema es que sea consistente no necesariamente significa que sea muy productivo como explicación. Eso puede ser la diferencia, ¿ya? Mm. Pero la consistencia está, ¿ya? Y creo que vale la pena explorarla. Y entiendo que habrán también algunos sociólogos maturanianos, ¿ya? Que podrán explicar un poco mejor todo esto y aplicarlo un poco mejor. Para uno tiende a serle como un poco de distancia. Yo ¿Ya? perdón, cuando yo he estudiado Maturana y la obra, siempre me parecía que, y quizás yo estaba equivocado en cómo yo lo oía de él, el tema del amor, decía, pero también hay otras emociones como la rabia, la frustración, y no solo la rabia del amor. Entonces, ¿en qué queda cuando yo definitivamente no acepto a alguien? O cuando, perdón, lo trivial, no me cae bien, me incomoda esa persona. ¿Cómo puedo estar en esa condición? Y ahí es donde yo decía, sí, no, yo no soy nadie quizás para ir a agarrarme a combo, ¿cierto? Con Maturana desde el punto de vista de pensamiento, pero ahí es donde a mí me parecía a veces un poco como esto del amor está bien, tampoco lo quiero reducir a lo New Age o simplificarlo en eso. Y no, claro. Pero, y ahí también aparece que una vez escuché en una entrevista a Jorge Podosis, un biólogo ¿cierto? Que fue discípulo de Sí, él, sí, sí, que, gran que, persona. sí, que presenta dos conceptos y ahí quizás hay algo interesante, que él dice que los vínculos humanos son relaciones sociales. Los vínculos humanos basados en el amor, bueno, él más bien lo ve en la biología del conocer y la comunicación. No habló Sí. tanto de biología del amor, que después Mm, Maturana lo desarrolló mucho en matrística. Y también habla de los vínculos instrumentales que tienen que ver con la relación de trabajo. Entonces él mm, dice, se echa de menos en las relaciones laborales el ser quien soy. mm, Y quizás entonces ahí es donde podríamos decir que lo instrumental tiene que ver con lo social, con la sociología, y el amor tiene que ver con lo humano. Quizás Maturana ahí, no sé, estoy pasándome varias sí. películas o cinco pueblos, como se dice, pero quizás ahí hay una suerte de tensión no mirada, porque claro, en este mismo texto de biología del fenómeno social, las relaciones de trabajo y en el libro también de la psicología, algo así es el libro, no me acuerdo bien el título, también los corta las relaciones de trabajo y las saca, Claro, pero sí, rotundamente claro. del punto. Exactamente. ¿Sabes por qué? Mira, si me permite explicarlo. Dale, por favor. Primero porque yo tengo un gran aprecio por la teoría maturana, ¿ya? Y trato he tratado
después de que me pasó algo que te lo voy a contar después, he ¿Ya? tratado de entenderla desde adentro, no hacer la crítica desde afuera que tiende a ser más fácil para uno, sino que desde Sí. adentro, desde su armazón lógica. ¿Ya? Eh, para el biólogo, lo significativo, ¿ya?, es la mantención del organismo o de la especie. Eso es lo significativo. ¿Ya? Y Mm. si en lo humano, ¿ya?, la mantención ocurre a través de interacciones recurrentes que se mantienen en base a que el amor tiene una presencia en tanto emoción, lo fundamental biológicamente es colocar el acento ahí y no colocarlo en otras cosas, porque las otras cosas atentan contra el organismo o la especie. Ahí está el punto. Esa es la Sí. observación de Maturana. Maturana no está diciendo que las relaciones de trabajo no existan, sino que lo que está diciendo en el fondo, en una conceptualización, dicho por mí simplificadamente, lo que Ujú. está diciendo en el fondo, que eso que ocurre atenta contra el organismo y la especie. ¿Ya? Por lo tanto, no Mm. puede ser considerado con la misma significación que tiene el amor que produce las interacciones recurrentes que nos tienen todavía en el planeta y nos van a seguir teniendo mientras se mantengan esas relaciones. Esa es la observación. Mira, Maturana desarrolla un paradigma, de cierta manera, como se dice clásicamente, un modo de ver, ¿ya? Y para entender ese modo de ver y criticarlo, primero que nada hay que tener harto cuidado. Hay que Sí. tener harto cuidado, porque hay un armazón adentro, no solamente lógico o especulativo, sino que hay un armazón empírico, ¿ya?, muy sustentable, muy fuerte. El tema es que eso no basta muchas veces para otro tipo de explicaciones, por cierto. Esa es como mi opinión, ¿ya? Por eso nosotros, los cientistas sociales o los sociólogos sistémicos, lo que hacemos con Maturana, o lo que hago yo, perdón, no quiero referirme a otro, lo que hago yo, y también sigo aquí el trabajo de Nicolás Luhmann, es reespecificar la teoría de Maturana y quedarnos, no, y vuelvo a la noción de teoría de sistema, ¿no?, y no quedarnos con la ejemplificación de Maturana en los sistemas vivos, sino que quedarnos con la arquitectura teórica de Maturana. En otras palabras, tratar de observar en qué medida otros sistemas, que no es la célula, ¿ya?, otros sistemas tienen las propiedades que les permiten reproducirse en forma autopoyética. Ahí está. Ese es un buen punto de entendimiento para quien le cuesta entenderlo si yo fuese el caso. Mm. Porque a veces, perdón que te interrumpa, Marcelo, porque a veces lo que se hace es tratar de hacer la comparación, no sé si liviana o no, o laxa, pero es que la autopoiesis es válida o no para los sistemas sociales. No, pues entonces es que queremos como forzar la autopoiesis a los sistemas sociales. Y tú acabas de decir todo lo contrario. Y eso yo Eso no creo que es se, un gran quiebre. eso no se puede hacer. No se puede forzar porque la sociedad no es un elefante, ni es una célula, Muy bien dicho. Ni una ¿ya?, molécula, como él ni dice. una Sí. molécula, tiene otras características estructurales, ¿ya? Por lo tanto, no podemos homologar eso. Es no homologable. La sociedad o lo social, en cuanto sistema, es un sistema emergente, ¿ya?, que se da cuenta a sí mismo. Es un sistema, como se decía, desde Durkheim en adelante. Mira, principio del siglo XX, entre paréntesis, ¿ya? Mira la novedad que te estoy diciendo, 1912 más o menos, cuando Durkheim dice, uno de los fundadores de la ciencia social y de la sociología en particular, dice, la sociedad es una realidad sui generis. Sui generis. Sui generis es una palabra que viene de la teología, que significa que no es encasillable, es una unidad última, no incorporable a otro conjunto, ¿ya? Eso es Durkheim, 1912. Los sui generis hablan, por lo tanto, de un sistema en lenguaje moderno, porque Durkheim es de la antigüedad, ¿ya? Murió antes de la Primera Guerra Mundial,
sí, casi, ¿ya? Nos está hablando de lo que hoy día hablamos nosotros los sistémicos, de sistema emergente, complejidad, sinergia y todas esas cosas que nosotros conocemos, ¿no? Y en esa medida, cuando Durkheim habla eso, ya nos está llevando por un río que va a terminar con la autopoiesis de los sistemas sociales, porque lo sui generis es justamente eso, aquello que solamente está ahí y no está en otras partes, ¿ya? Bueno, el entendimiento de ese fenómeno lo proporciona Maturana, pero no en la concreción de lo social, sino que lo proporciona Maturana, ¿ya?, en la arquitectura teórica que desarrolla, ¿ya?, su teoría de la autopoiesis, de la cual los sistemas vivos o el sistema celular es una de sus manifestaciones. Quizás la más interesante para él, obviamente, no me cabe la menor duda, ¿ya?, pero no para no para un sociólogo ni para un psicólogo. No Entonces, sé si me explico bien. sí, es que estaba pensando entonces, pero es que ahí, para que me quede claro a mí o a los amigos que nos están escuchando y amigas que nos escuchan. Entonces, la autopoiesis, Luhmann la toma desde un concepto de arquitectura, pero la hace suya desde otra explicación o desde otro punto de vista de autoproducción que sería la comunicación, ¿o no? Tal ¿O me cual. perdí? Así es, así es. Mira, ¿cómo decirlo? Lo que yo de repente le digo a los estudiantes. Porque esta cosa es difícil. Mira, cambiar paradigma, tratar de no utilizar la misma mirada para un fenómeno que tiene características distintas es bien difícil. Entonces hay que usar muchos medios pedagógicos finalmente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces yo les digo lo siguiente. Lo que hizo Luhmann, no fue el único, pero si acaso, podemos hablar sobre eso también. Lo que hizo Luhmann con respecto a la teoría autopoiesis maturana, la teoría sistémica de los sistemas autopoiéticos, digámoslo con claridad, la teoría del sistema, fue pescar la teoría de los sistemas autopoiéticos que estaba anclada en los sistemas vivos y la desancló, ¿ya? Y se quedó con la teoría de la autopoiesis, de la teoría de los sistemas autopoiésicos, desvinculada del ejemplo del sistema vivo. ¿Y con qué se quedó entonces? ¿Ya? Se quedó con la definición más clásica de Maturana, ¿ya?, de la cual indicaba el profesor Maturana que en la autopoiesis era una pauta de relación que a través de la mantención de la misma se mantenía y se reproducía. Que para el caso de los sistemas vivos, que es la concreción, lo que él observa, lo que él mira, para el caso de los sistemas vivos, en esa concreción ocurre en el llamado metabolismo celular. Exactamente. El metabolismo celular no es la autopoiesis, el metabolismo celular es un ejemplo hacia el cual puede aplicarse la explicación teórica de los sistemas autopoiéticos. Si te fijas, están desvinculados. Sí, Luhmann es exactamente. muy certero en hacer esa desvinculación, porque desvinculado el sistema vivo y dejada la teoría de los sistemas autopoiéticos con su carácter autónomo, le permite hacerse la pregunta, bueno, ya tenía él la respuesta, pero yo lo digo así en términos de novela, ¿no? Le permite a Luhmann hacerse la pregunta si no habrán otros sistemas que tengan esas características, aparte del sistema vivo. Y ahí él encuentra a los sistemas sociales y a los sistemas psíquicos. Yo diría, y con esto me adelanto y un poco como para molestar y para jugar un poco, de que Luhmann a lo mejor se quedó corto, ¿ya? Y que próximamente vamos a ver en la teoría de los sistemas autopoiéticos también un nuevo dominio en el cual vamos a encontrar unas máquinas muy especiales, que hoy día las llamamos máquinas inteligentes, pero que ya van a haber llegado al punto de poder desarrollar en sus propias operaciones relaciones autopoiéticas, ¿ya? Bueno, eso no ha ocurrido hasta ahora, afortunadamente, ¿ya? Pero lo estás dejando como, no sé si una primicia o la dejas ahí, boteando. Está al lado, está al lado inmediatamente. Tú comprenderás, Cristian, bueno, ya no salimos de Maturana, pero podríamos haber tenido Maturana para que nos dijera algo al respecto. Tú comprenderás que la investigación interespacial
Y las máquinas necesarias para ello van a ser una revolución, ¿no? Sí, pues, Porque nosotros no vamos a poder estar 100.000 años luz, ¿no? En el espacio, ¿no? exactamente. Ok, bueno, Ahí entonces, está, ahí está. Ese es el ahí punto. hay una conexión de necesidad de esas máquinas, ¿ya? Porque en principio van a ser artificiales. El Big Bang se produce después, ¿no? ¿Ya? Ok, el Exactamente. Big Bang, el cierre operativo, ¿no? O sea, hay una necesidad de esas máquinas que va a acelerar indudablemente la posibilidad de constituir nuevos sistemas autopoyéticos. Ya no sociedad, ya no sistemas vivos, ya no sistemas psíquicos. Esa es como mi hipótesis, muy futurista, por cierto, ¿eh? Pero muy entretenida, me entretiene mucho. Esperemos que podamos en unos 10 o 20, y quizás nosotros no vamos a estar para conversarla, pero Exactamente. Pero lo dijimos. y quedó grabado y va a quedar en YouTube. Sí. Pero ahí tengo, a ver si una analogía, y aquí como yo le digo a las personas con las que converso, o los profesionales o académicos, aquí tú me retas si yo lo estoy entendiendo mal, pero entonces la dinámica de los sistemas autopoyéticos vivos sería el metabolismo, o uno de esos, ¿cierto? El En metabolismo. el espacio molecular. Exacto. Yo podría decir que la dinámica entonces de los sistemas autopoyéticos sociales sería la comunicación, o no Así lo es. llamó Luhmann. Esa podría ser una, no sé si sinonimia, pero una relación. Sí, así, quiero aclararlo también. Eh, Así lo llamó Luhmann, comunicación. ¿Ya? Ya, ¿Por qué te digo eso y te lo subrayo? ¿Ya? ya. Porque cuando Luhmann coloca ese concepto, comunicación, para referirse a la dinámica autopoyética de los sistemas sociales, ¿ya? No se está refiriendo a la comunicación tal como la entendemos A esto, habitualmente. a esto que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo. Eh, Hay algo de eso en lo que estamos haciendo los dos, pero no se está refiriendo concretamente a eso. ¿Ya? Luhmann, por ejemplo, no habla de emisor, receptor, canal, medio. ¿No? Nunca lo ha hablado. No hay ningún texto que diga eso. ¿Ya? Entonces, debe llamar la atención para los lectores de Luhmann, cuando dicen que la unidad básica de la dinámica autopoyética de los sistemas sociales es comunicación, no encontrarse con esos conceptos, a lo menos de llevarles a preguntarse, ¿qué estará entendiendo Luhmann por comunicación? Bueno, te doy inmediatamente la respuesta, por supuesto, que no te va a agradar ni le va a agradar a nadie de los que nos está escuchando o viendo. ¿Ya? Pero es así nomás, pues. La comunicación es una relación que no es atribuible a organismo ni es atribuible a sistema psíquico. Y si no es atribuible a organismo ni es atribuible a sistemas psíquicos, ¿a quién es atribuible? La respuesta, que tampoco va a ser del agrado de nadie, Ujú. es atribuible a la comunicación misma. Así como la vida se produce de la vida, así como los pensamientos producen pensamientos, la comunicación produce comunicación. Guau. Ahora, tú me vas a decir, hasta aquí no entiendo nada. Me ¿Ya? acaba de pegar un ladrillazo en la cabeza. Claro, uno va a decir, hasta aquí no entiendo nada. Y lo encuentro súper, súper razonable. Claro, hasta aquí no entendemos nada si insistimos en utilizar la misma perspectiva tradicional, entender comunicación como entendemos comunicación, entender organismos, células como las entendemos, etcétera. Cuando tenemos que entenderlas ahora a un nivel de abstracción, ¿ya? Mm. Muchísimo más alto, en la cual la palabra relación pasa a ser quizás la unidad conceptual más concreta de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que es una relación? Una relación es algo que ocurre entre algunas cosas, Sí. ¿ok? Eso es una relación, ¿ok? Luhmann llama a la relación que constituye a los sistemas sociales, a esto que está entre estas dos cosas, comunicación. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Cómo sabe que estamos en presencia de comunicación? ¿Ya? Porque cuando esta relación está,
¿ya? Se pueden observar ciertas cosas. ¿Ya? En ¿Ya? otras palabras, pueden observarse ciertos efectos recíprocos. Por Mm, ejemplo, si yo te hablo a ti, independientemente de lo que tú entiendas, ¿ya? Un observador puede observar, ¿ya? Algo. ujú. Por ejemplo, puedes emitir un sonido con significado, con sentido, una palabra. Decir, me dejaste pillo, ¿no? O cosas por el estilo. Si un observador puede hacer eso, ¿ya? Puede mirar esa relación. El problema es el siguiente, ¿ya? Y también son cosas muy entretenidas finalmente. Yo te lo encuentro, Dale, no dale, sí. sé, bomba, ¿ya? El problema es el siguiente. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo que no es atribuirle a personas? ¿Acaso no hay personas? Claro que las hay, ¿ya? Pero también podría decir, y aquí diría Maturana, Maturana me diría, ¿cómo que no es atribuirle al sistema celular? ¿Acaso no hay células? Si no hubieran células, ¿habría algo de lo arriba? No, pero no es atribuible porque lo producido, en este caso comunicación, ¿ya? No está en las propiedades de las personas ni está en las propiedades de las células. Es decir, las células nos comunican, los sistemas psíquicos no comunican, piensan. Y las células operan a través de en su dominio molecular, las operaciones que desarrollan en su metabolismo. Es así de sencillo, si lo pudiera decir de alguna manera. Sencillo, entre comillas, ¿eh? Por Sí, si sí. acaso. Hay, ¿Ya? hay dos cosas que me aparecen. Primero, entonces, que tenemos que, desde el propio lenguajear de Maturana, tenemos que aprender entonces, tenemos que cambiar al observador que somos para poder observar la teoría, ¿cierto?, de sistemas Tal cual, sociales autopoyéticos de Luhmann. tal cual. Y has nombrado varias veces, y quizás los amigos también han percatado, has nombrado por lo menos 4 veces el concepto de sistema psíquico. Porque Ah, a mí desde chiquitito, cuando me enseñan, no desde chiquitito, pero ya de adulto, cuando entré a estudiar, o sea, yo entré a estudiar sociología porque quería conocer la interacción y el comportamiento entre las personas, que fue como lo primero que me pareció, porque quería estudiar psicología y dije, no, pero no quiero ver una persona, quiero ver la interacción. Y resulta que ahora Luhmann saca a las personas, porque entiendo que los psíquicos son las personas, entonces, sí, sí. En el sentido, sí, sí, sí. y entonces, ¿cómo entonces en lo social sacamos a las personas Mm. y lo dejamos en otro sistema distinto, En el entorno. en el entorno? Bueno, eso tiene varios motivos. ¿Ah? Ese es un curso entero, ¿ah? Ese es el semestre entero. ¿Ah? Sí, ya, ya, ok, listo, ya, ya lo entendí. Ese es el semestre entero, porque aquí Ya, te pasaste un poquito. Y un aquí me poquito pasé dos pueblos. la paciencia de los que nos están escuchando, por cierto. La, No, la pero pregu- la pregunta es la siguiente, ¿no? Se puede responder rápidamente, pero simplificadamente, por cierto. Y hay que tener mucha paciencia y confianza en la explicación, para luego profundizarla, por cierto. ¿Ya? Pensemos lo siguiente, así fenomenológicamente. ¿Qué entendemos nosotros por el sí mismo, por nosotros mismos? ¿Qué es lo que entendemos ahí? Entonces pensamos nuestra identidad. sí, Ya, ok. Viene el sociólogo y dice, no, la identidad es construida socialmente, etc. Ah, ya, sí. Pero ya a veces yo estoy solito en mi soledad y me siento a mí mismo, ¿ya? Mí mismo. ¿Y cómo sabes tú que te sientes tú mismo? Fenomenológicamente estoy hablando. ¿Eh? ujú, ¿Cómo sabes tú que...? Porque pienso en mí, como Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Ok? Ok. Entonces, yo te pregunto, observador, ¿ya? ¿Cómo se produce el pensar? ¿Cómo se produce el pensar? ¿Qué está ocurriendo cuando estás pensando? Entonces, la respuesta puede ser de alguien instruido y decir, mira, se están produciendo una serie de conexiones en mi cerebro. Entonces yo te preguntaría, ¿y qué estás pensando en estos momentos? En mi nombre. Me llamo Marcelo. Muéstrame en tu cerebro dónde está Marcelo. Muéstramelo. no puedo. No, pues no está ahí, pues. Va a decir inmediatamente alguien sorprendido con la pregunta. No está ahí. Entonces, ¿dónde está? Está en las relaciones que andan ocurriendo en mi cerebro.
Ah, ya. Entonces no está en tu estructura cerebral propiamente tal, sino que está en las relaciones que están ocurriendo ahí. Ok. Eso significa, por lo tanto, de que tu nombre no está condicionado por ninguna neurona, sino que, o tu sentimiento de nombre, sino que está condicionado o está proporcionado por relaciones que están ocurriendo en un espacio, y ese espacio puedes llamarlo tu dominio psíquico. Y cuando tú estás pensando en tu nombre, en tu dominio psíquico, estás produciendo algo. Colócale nombre a esa relación que se está produciendo en tu dominio psíquico. ¿Qué nombre le colocas? Uno diría así como socráticamente, ¿no? Diría, colócale un nombre. Mira, no sé qué podría ser. Bueno, yo te propongo uno. Pensamientos. ¿Qué te parece la palabra pensamiento? Sí, Sí, podría ser pensamiento. ¿Ya? A ver, veamos si elegimos bien la palabra pensamiento. ¿Hay pensamientos en la célula? ¿Qué crees tú? No, no creo. no, no ¿Hay creo. pensamientos en el sistema económico? Es decir, si miras un billete, qué sé yo, de 10 lucas, ¿no? ¿Ya? Y con eso compras un sambuchito. ¿Hay pensamiento ahí? No, parece que no. ¿Ya? ¿Dónde están los pensamientos? En las personas, o en mi psiqui, o en mi cerebro, o en mí. En las relaciones que ocurren en mis procesos psíquicos. Qué Mm, fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí tú? Un sistema autopoyético. Un sistema que tiene su autopoiesis propia. Y gracias a Dios que la tiene. ¿Ya? Me refiero en el sentido más amplio del gracias a Dios, inshallah. sí, ¿Ya? En el sí, sentido sí. más amplio, gracias a Dios. Porque si no tuviéramos eso, seríamos o autómatas biológicos, organismos autómatas, o seríamos autómatas sociales, idiotas sociales. Seríamos pura sociedad o seríamos puro organismo. Y no lo somos. Porque en algún momento se produjo un Big Bang en nuestra estructura biológica que hizo emerger un sistema distinto. Y ese sistema distinto lo llamamos nosotros sistema psíquico. Y que produce pensamientos. ¿Ya? Wow. A eso yo lo he llamado, Cristian, la psicopoiesis, entre paréntesis, ¿ya? Sí, Y sí, por ahí. los psicólogos están en deuda con eso, porque los psicólogos todavía están son muy preparadigmáticos, entonces todavía están en una etapa de exploración, tienen mucha heterogeneidad teórica, por llamarlo de alguna manera, y conceptual, ¿ya? Eh, yo creo que están en deuda con ese punto, en identificar con mayor claridad cuál sería el conjunto que define lo psíquico propiamente tal. ¿Qué sería? ¿Ya? Algunos, ya hace mucho tiempo que algunos piensan de que no es la biología, ¿ya? Hay muchos otros que piensan que no es lo social. Bueno, si no es eso ni lo otro, entonces ¿qué? Hagan trabajen un poco más en eso, ¿ya? Luhmann trabajó para la sociología y desarrolló la teoría de los sistemas sociales, ¿ya? Que yo llamo sociopoiesis, entre paréntesis, ¿ya? Que también Pero después te puedo contar por qué le llamo sociopoiesis. es que quiero hablar de eso, pero si te parece, dejemos esta parte de la sociopoiesis para la segunda parte de la conversación. Correcto, exacto. Oye, y tengo dos anécdotas súper importantes que Ah, contar, ¿eh? sí, 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 por favor. Que Ya. son de la más Entonces, entretenida, ¿eh? dejemos hasta aquí la primera parte de la conversación y volvemos en una segunda parte de la conversación. Nos vemos Perfecto. pronto entonces, Marcelo. Muchas gracias. Ok, gracias a ti.